Capítulo 2. Claridad y orden. En el capítulo 2 de Martín Vivaldi trata de explicar los problemas fundamentales de construcción de la frase, partiendo del orden lógico y sintáctico. También nos explica la redacción, hay que acostumbrar a ordenar las ideas, ya que no se puede escribir atropelladamente. Lección 11. Elementos de la oración o frase. La oración gramatical se la define como la palabra o conjunto de palabras con el sentido completo y con unidad de entonación. La oración o frase por su forma o estructura básica de dos miembros, sujeto y predicado. El sujeto es aquello que se dice algo, el predicado es lo que dice en la oración. Ejemplo, don Luis está siempre un poco cansado. Sujeto es don Luis. El predicado lo que afirma de don Luis siempre está un poco cansado. El predicado y sus clases. El predicado puede ser verbal y nominal. Verbal consta de un verbo en forma temporal y personal con o sin complementos. Ejemplos: España produce mucho aceite. Predicado verbal con complemento. El tiempo corre. Predicado verbal sin complemento. Se llama predicado verbal porque lo que se dice del sujeto está expresado esencialmente por un verbo. El predicado nominal consta de un nombre, sustantivo o adjetivo, con o sin complementos. Generalmente el predicado nominal va ligado al sujeto por los verbos ser o estar. Es decir, que mientras el predicado verbal nos dice lo que hace el sujeto, el predicado nominal no expresa acción, sino una manera de ser o de estar. Ejemplos: los aviones de reacción son muy veloces. El Amazonas es el río más caudaloso del mundo. Mi padre está enfermo. Frases de periodo de clausura. El periodo es una serie de frases yuxtapuestas a una unidad por medio de partículas, frases coordinadas. La característica es la frase de que forman son separables o simples. Ejemplo: guarda esa arma, dijo el galán, y cuélgala en tu cuarto como trofeo. La cláusula combina una o varias frases de sentido indeterminado con otra principal, de valor independiente para cerrar o determinar más su significado. Ejemplo: ven, tiene sentido completo, pero si digo entre bastidores no tiene sentido completo, son frases inaminadas y lo correcto sería la torre de Pisa es famosa. Oración y sintagma. La oración gramatical se define como toda forma lingüística que no está incluida en otra forma lingüística. Ejemplo: Juan comió en el restaurante. Juan y el restaurante son elementos constituyentes. Esta oración puede ampliarse. Juan comió en el restaurante porque su mujer estaba en la casa de sus padres. El sintagma es definido por Lázaro Carreter como una forma lingüística constituida por más de una palabra. Ejemplo: el avión aterrizó en una pista. El sintagma: el avión aterrizó. Clases de sintagma. Existen 4 clases de sintagma: nominal, adjetivo, verbal, preposicional. El sintagma nominal. Presentamos un ejemplo: el niño mastica chicle muy contento en la cama. Sintagma nominal: el niño. Sintagma adjetivo: muy contento. Sintagma verbal: mastica chicle. Sintagma preposicional: en la cama. Lección 12. Elementos modificadores y frases modificadoras. Llamamos también elementos modificador a la palabra que se une a una parte de la frase para calificar o determinar su significado. Si tenemos en cuenta los elementos esenciales de la oración, sujeto, verbo y complemento. Ejemplo: los niños compran caramelos. Los niños rubios compran caramelos. Aquí se modifican de comprar. Los niños compran caramelos de menta. De menta, modificador de caramelos. El sustantivo y también una oración o frase puede ser modificados por otra frase, que puede ser especificativa o explicativa. Especificativa no debe separar por una coma de la principal, mientras que la explicativa debe ir separada por una coma. Ejemplo: llegaron las mujeres que estaban cansadas.
Lección 13. Orden de las palabras y construcción de la frase. La construcción sintáctica es la que se ordena de los elementos de la frase. Según su función gramatical, el sujeto y el verbo, el atributo a los complementos directo, indirecto y circunstancial, es decir, el sujeto y el predicado. Ejemplo. Sujeto. Isabel II, reina de Inglaterra. Verbo concebió. Complemento directo, la independencia, y complemento indirecto, allana. Complemento circunstancial, no hace mucho tiempo. Lección 14. Construcción lógica, el orden de las palabras y el orden de las ideas. El orden de las palabras se gobierna más por el interés psicológico que por la estructura gramatical. Ejemplo, debemos contraer desde la juventud el ámbito de trabajar, sujeto nosotros, verbo debemos, complemento directo, contraer el ámbito de trabajar, complemento circunstancial de tiempo desde la juventud. Lección 15. Construcción lógica. Para conseguir la debida cohesión en un párrafo o periodo, debe preocuparse ligar la idea inicial de una frase a la final de la frase. Procurar. Ejemplo, el edificio incendió en un chalet de lujo. El fuerte viento reinante avivaba las llamas y les daba una espantosa intensidad. ¿Cuál de las dos frases siguientes liga mejor con la expuesta? El salvamento de los habitantes del chalet tuvo que hacerse en medio de este brasero ardiente. En medio de este brasero ardiente tuvo que hacerse el salvamento de los habitantes del chalet. Lección 16. Construcción lógica. El relativo y su antecedente. Como complemento de lo estudiado, los temas anteriores debe tener en cuenta la siguiente regla. El pronombre relativo debe colocarse cerca de su antecedente. Ejemplo, señalaré un capítulo de este libro que me parece muy interesante. A veces no resulta fácil colocar el relativo inmediatamente, después de su antecedente. En tal caso, si el empleo de que cual, del cual, cuyo, etc. fuese causa equivocado y se recomienda sustituir por el cual. Ejemplo, hay una edición que resulta muy agradable para su impresión de este libro. Lección 17. La colocación de modificativos y la claridad de la frase. Son modificativos aquellos vocablos o frases breves que alteran o modifican de algún modo el sentido de pensamiento. La mayoría de los adverbios o frases adverbiales, los modificativos, deben colocarse lo más cerca posible de la palabra o frase que modifica. Ejemplo, el doctor dijo a mi hermana frecuentemente que humediese la venda. Modificativo mal colocado. Si la idea es la de mantener la venda humedada, la frase correcta es: el doctor dijo a mi hermana que humediese frecuentemente la venda. Lección 18. Unidad de propósito a la coherencia de la idea principal y las ideas secundarias. El propósito significa en que todo párrafo o periodo forma por una serie de frases encadenadas tiene que hacer cierta coherencia entre la idea principal expresada y las ideas complementarias o secundarias. Ejemplo, cada día resulta más difícil en Madrid el problema de la circulación rodada. Las páginas de sucesos de los diarios son fiel reflejo de la triste realidad. Lección 19. Problemas de redacción de las frases ligadas a la elipsis y la construcción nominal. Frases ligadas. Se refiere a la convivencia de ligar bien las frases entre sí para enviar confusiones. Ejemplo, para escribir con corrección el alumno ha de tener en cuenta muchos detalles y reglas. El sujeto, el alumno, queda ligado al verbo. Ha de tener y perfectamente relacionado con la frase complementaria para escribir con corrección. Los elipsis y construcción nominal se dice que una frase es elíptica o incompleta cuando falta algunos de sus elementos, especialmente el verbo. Ejemplo, los hombres llegaron cansados, las mujeres contentas. Lección 20. La partícula y su importancia como elementos de enlace. Llamamos partículas o elementos de transición entre las frases y las preposiciones, conjugaciones y adverbios. Ejemplo, el conductor pisó a fondo el acelerador, no consiguió pasar al otro coche.
En esta frase falta la partícula preposición pero. Elementos de transición que acelera el sentido de nuestro pensamiento. Entonces la forma correcta sería: el conductor pisó a fondo el acelerador, pero no consiguió pasar al otro coche. Lección 21. Coherencia y claridad en los párrafos. Al escribir conviene dar cierta coherencia a la frase que forma un párrafo o periodo. Dicha coherencia se altera y la expresión pierde la claridad cuando se produce cambios poco correctos en el sujeto o la persona, voz o tiempo del verbo. Alteraciones en el verbo. Se produce por falta de uniformidad en el empleo de la persona, voz o tiempo del verbo. Lección 22. Variedad y armonía. El periodo corto o largo plantea interesantes problemas de redacción. La frase larga agota el aliento y fatiga la atención. Ejemplo: el conductor se caló la gorra, encendió las luces de la carretera, dio la llave del contacto, metió la primera, desembarcó suavemente, pisó a fondo el acelerador, el coche salió disparado.